Muy buenas creadores de todo tipo. Sí, ha llegado el momento. Ya me he terminado una de las sagas, una de las trilogías más famosas de la literatura española, que ha sido Memorias de Idún. Podréis encontrar pues, mi análisis del primer libro, el del segundo, y ahora ya vamos con el tercero. Aquí vamos a hablar un poquito del tercero y ya un poquito del resumen de todo a rasgos generales, ¿no? Cómo ha ido todo y sobre todo con mi chuletita, obviamente, porque esto, bueno, yo creo que tiene que ser grabado del tirón, ¿vale? Por lo cual, vamos sin miramiento. Yo creo conforme he ido escuchando, audiolibro, ¿vale? Este Panteón, ¿vale? Panteón, es el título del tercer título. Me ha gustado, hay diferencias con el segundo título, como por ejemplo, Panteón ha ido más a lo que es, me ha parecido más novela, por así decirlo. Como dije, en La Tríada, que ha sido el segundo título, han ido como más a ver qué es lo que pasa, hay que contar todas estas escenas, yo con el pensamiento de, parece que van a contar toda la historia en este segundo libro. Sin embargo, aquí las cosas se han ido saboreando más. Es decir, ves toda la evolución de los personajes por separado en el único libro, ¿no? En este único libro por separado, y sí que se ve más un inicio, un desarrollo y un desenlace. Bueno, han tenido como menos sagas, por así decirlo. Estas sagas, estos arcos de este tercer libro se han saboreado mucho más. También puede ser que han habido más personajes, muchos más personajes. Eso ha implicado que, claro, tampoco había espacio para todos. Es decir, con cada personaje hay que ir al grano y aquí se ha notado. Se ha notado a pesar de ser la más grande de los tres. En cuestión de audiolibro, 40 horas. En cuestión del libro en sí, eran unas 942 páginas. Es decir, ha sido sin duda la más larga de todas y a pesar de todo han ido al grano, saboreando, sí, pero han ido al grano. A más personajes, más tramas, más cambios de cámara, más páginas. Esto se ha ido viendo. Se ha notado especialmente que ha sido Laura Gallego, en mi opinión, ¿vale? El último libro, pues entonces es el momento de contar todo lo que yo quiero contar porque es mi última oportunidad. Por eso ha mostrado, pues, muchos lugares diferentes, ha regresado a lugares anteriormente vistos y lo ha hecho evolucionar para que todo tenga un poco más de historia, ha ido enlazando diversos personajes, dándole algunos fines, es decir, todo lo que había que contar, incluso las armas, hay armas legendarias que le ha explicado su origen, es todo, quería comentarlo aquí. Y claro, al final eso se ha alargado. No por ello está mal, pero bueno, se ha alargado. En temas de extensión, yo creo que la sensación, ¿vale? Es que se podía haber contado todo en menos páginas. Al final de cuentas son 942 páginas y se podría, en mi opinión, haber logrado. Ahora, ¿realmente se podría? Bueno, habría que hacer un análisis y habría que ver realmente. Al menos, por ejemplo, es que claro, esto es curioso porque en el segundo libro sí repetían cada 2 por 3 y Cristian lo que quería a Victoria, o Victoria lo que quería al otro, al dragón a Jack, y Jack lo que quería es decir, siempre profundizaba en cosas que ya sabíamos. Sin embargo, aquí no han profundizado tanto, y porque claro, es que eso ya se sabía, en realidad. Por eso, bueno, han ido más al grano, ¿vale? Ese punto a favor. Por lo cual, ¿se podría haber recortado? Bueno, pues no sé de dónde. Seguro que de algún lugar, pero al menos la propia Laura Gallego ya ha recortado todas estas reflexiones que hacían los personajes de cómo se querían todos entre sí y de cómo se odiaban todos entre sí. Entonces, bueno,
Yo creo que esto es mi mini resumen del segundo, sí, de este tercer libro. Ahora, ¿qué me ha parecido la saga en general? Yo creía, voy a estar también hablando del tercer libro en sí, ¿no? Porque, bueno, yo creía, sin miramiento, yo creía que uno de los tres personajes principales, o Victoria, o Jack, o Christian, iba a morir. O uno o dos, es decir, sabéis seguramente de estas relaciones complicadas que al final el autor no sabe cómo solucionar, o sí sabe cómo solucionar y sabe que va a ser con la muerte de alguien, porque es la única forma en la que se puede solucionar. Es decir, estas relaciones que no tienen solución salvo la muerte de uno. Entonces, yo creía que iba a morir o Victoria o Christian y Jagnar juntos. De esta manera, Victoria se iba a quedar pues solitaria cual nómada, repartiendo magia a diestro y siniestro, y por otra parte, pues en la otra versión, pues a Jack y a Christian no le hubiera quedado otra forma de cooperar ya de una vez por todas, darse la mano y honrar pues la tumba, por ejemplo, ¿no? de Victoria. Pero bueno, al final ha acabado todo un poco, al menos en este aspecto, un poco no happy flower, pero sí han acabado viviendo los tres y en cierta manera, y bueno, bien. Pero bueno, ¿cómo hubiera sido ese final? También hubiera estado eso curioso de saber. Temas de villanos, temas de enemigos. No ha habido un villano realmente único, ¿no? En el que gire todo, porque a ver, sí, estaba realmente el séptimo, ¿no? El dios oscuro, por así decirlo, pero que era el mismo, es decir, que ha cambiado de carcasa, que era Gerde, la hada Gerde, y Gerde en sí misma también tenía sus propios pensamientos. Entonces realmente ha sido como otro, como realmente el insecto se ha metido, el parásito se ha metido en otro lugar al que chuparle la sangre. Siendo otro personaje, porque claro, Gerde predominaba Gerde, al menos a la hora de hablar en cierta parte. Por lo cual, bueno, eran como dos villanos en uno. También esta evolución que me ha resultado interesante de Alsam, que bueno, de forma muy justificada y con mucho tacto y cuidado, creo que Laura Gallego pues ha hecho que esa ira que tenía, ¿no? Esas obligaciones, esa carga, al final lo llevó a ser un poco como villano, ¿no? Aunque al final se evangelizó de una manera, bueno, en la que aquí sí que hubo sacrificio. Yo creo que aquí tampoco el sacrificio tuvo que ser obligatorio, es decir, el personaje sí que podía haber seguido viviendo y haber sido benigno, ¿no? De alguna manera u otra. Pero bueno, entonces, en grandes rasgos, estos son mis pensamientos del tercer libro. Ahora sí, voy con lo que sería mi pensamiento de toda la saga. Porque claro, yo empecé a leer la saga porque un amigo me dijo que, claro, tú quieres conocer a personajes con los que tú simpatizas y tú los ves profundidad y todo ello, léete Memorias de Idún. Al final me lo escuché, ¿no? Pero ya he terminado. Y entonces mi conclusión, ¿realmente he simpatizado o le he visto profundidad a estos personajes? A ver, sí he simpatizado y sí le he visto profundidad. Pero claro, es que han tenido 3 libros, uno de 500 páginas o así, otra de 700 y otra de 900 más o menos. Entonces, todo ello suma un numerito que si quieres deja en comentarios y así esto pues va avanzando. Y claro, al final, no es a ver, son muchas páginas, entonces al final te sientes parte del viaje. Y claro, entonces creo que no es un buen ejemplo, en mi opinión, para ver personajes profundos, porque una gran extensión pues favorece eso, pero lo curioso de conseguir personajes profundos es que sean en libros cortos o en un corto espacio conseguir que realmente sea complejo y profundo.
creo que ahí sí. Aunque, claro, también he de decir que Laura Gallego lo ha conseguido en esta saga con muchos personajes. Muchos personajes son profundos, muchos personajes son complejos. Y si a cada uno lo separas en las páginas que le ha dedicado a cada uno, pues la cosa quizás se pudiera ver de forma más analítica. Sin embargo, bueno, pienso que podrían existir otros ejemplos literarios para ver personajes quizás de un buen ejercicio literario de conseguir personajes quizás más profundos. Obviamente, por ende, sí, también el mundo es profundo, también el mundo es rico, pero porque se ha presentado mucho. Y bueno, eso es curioso. Si quieres disfrutar de un buen mundo amplio, diverso, rico, bien desarrollado, esta saga también es bastante interesante, que al final sientes que estás ahí metido. Entonces, tengo como dos preguntas. ¿Está infravalorada lo que es la saga? Porque claro, es muy conocida, pero le estoy poniendo como algunos puntos en contra. Claro, al final todo es subjetivo, ¿no? Es como... hay personas que piensan que Harry Potter es malísimo y personas que piensan que Harry Potter es muy bueno. Entonces, ¿Memorias de Idún, infravalorado o no? Pues depende del lector. Para mí, bueno, supongo que sirvió para la evolución de la literatura fantástica española y que por eso se le ha recordado mucho, que tiene un gran grueso de páginas, que ha conseguido cosas, pero a día de hoy, viéndolo de forma objetiva, es una novela, bueno, es una saga interesante y ya está, una saga interesante, divertida, curiosa, rica, diversa y todo ello, pues está guay. Pero por mí, hasta ahí. Entonces, eso sería desde el aspecto de si está infravalorada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿está entonces anticuada? Bueno, a ver, yo creo que no ha envejecido mal, pero quizá habría que darle un poco más de tiempo porque, bueno, las cosas van fluyendo, cada vez van saliendo más historias, se van repitiendo las mismas fórmulas, se van volviendo más complejas, van dándole más vueltas de tuerca. Entonces, bueno, quizá tiempo al tiempo, no es blanco y negro, sino que en temas de anticuado o no, esta saga, Memorias de Idún, pues ya está en esta escala de grises, ¿no? En la que poco a poco pues irá descendiendo más, porque irán llegando más ejemplos, ¿vale? Más obras, más sagas. Pues con esto ya concluyo lo que ha sido mi aventura dentro de Memorias de Idún. Una aventura que me ha gustado, una aventura que ha sido obligatoria porque hay que conocer, debía de conocer este punto dentro de la literatura fantástica española y juvenil y bueno, pues perfecto. Ya he leído escuchado a mucho de Laura Gallego, ¿vale? Si os interesan mis opiniones de otras obras de esta autora, pues por el canal las podéis encontrar, ¿vale? Simplemente lo busca en el buscador, valga la redundancia, y poquito más. Nos seguimos viendo y hasta la vista. Hasta luego.